Bueno, esta es una slide donde muestro los tamaños relativos de distintos tipos de nanomedicinas y su interacción con las discontinuidades de la vasculatura. Acá nosotros podemos ver el tamaño relativo de los poros de una vasculatura tumoral, porque aquí está la cuestión. Cuando en condiciones normales la vasculatura no tiene discontinuidades excepto en ciertas zonas, como por ejemplo en el hígado. El hígado tiene una vasculatura que está fenestrada, es decir, que tiene discontinuidades en la pared endotelial. Hay agujeros que tienen el orden de tamaño de unos 100, 200 nanómetros. Y también hay discontinuidades en la membrana basal, es decir, que fisiológicamente la estructura vascular se prepara para que haya una discontinuidad. Eso no sucede en la mayor parte de la vasculatura que irriga a los órganos de nuestro cuerpo. Son vasculaturas continuas. Entonces las nanoestructuras no pueden escaparse de ahí. Pero en ciertas condiciones, por ejemplo, donde existe inflamación o donde existen ciertos tumores sólidos que tienen vasculaturas irregulares, esas discontinuidades empiezan a aparecer. Hay fenestraciones, hay agujeros. Y por lo tanto, es en esas vasculaturas anómalas, o bien por la existencia de tumores, o bien por la existencia de inflamaciones asociadas con infecciones, por ejemplo, empiezan a aparecer esas discontinuidades en la vasculatura y es ahí donde las nanoestructuras se pueden escapar de la circulación y llegar a los órganos que están irrigando, que van a recibir su acumulación al cabo de un cierto tiempo. Parte de estas cuestiones conforman un fenómeno que se llama Enhanced Permeation and Retention, el efecto EPR, que vamos a abordar más adelante. Pero por ahora yo quiero mostrarles en esta slide cuáles son los diámetros relativos de los capilares. Fíjense que están en el orden de los 10 micrones, son bastante más anchos los capilares que el tamaño de una nanoestructura. Las nanoestructuras son bastante más pequeñas que el diámetro de un glóbulo rojo, pero hay ciertas nanoestructuras, por ejemplo las filomicelas y los polimersomas, que son estructuras alargadas de varios micrones y que tienen diámetros muy angostos y que se pueden generar a partir de determinados polímeros que son muy distintas a las estructuras esféricas clásicas, que se preparan con distintos polímeros biodegradables o con lípidos, o las micelas convencionales, que se preparan con distintos tipos de moléculas anfipáticas. Son, como les decía, las filomicelas y los polimersomas son estructuras alargadas que se distinguen por su longitud en el orden de los micrones y ser muy angostas, y que tienen determinadas características farmacocinéticas relacionadas con su tamaño y su geometría. ¿Cómo nosotros podemos hacer para maximizar el tiempo que una nanoestructura navegará por el interior de nuestra sangre? El punto es que nosotros necesitamos maximizar ese tiempo, porque si lo que estamos buscando es que las nanoestructuras se escapen de la circulación sanguínea, extravasen en los lugares donde hay una inflamación o donde hay un tumor, necesitamos que las nanoestructuras pasen la mayor cantidad de veces por esa zona para poder extravasar. En un primer pasaje extravasarán algunas, pero muchas quedarán circulando. Entonces nosotros necesitamos aumentar ese proceso, ese tiempo de viaje por el interior de la sangre. Ahora, para que las nanoestructuras viajen un tiempo largo, necesitamos que no sean capturadas por el hígado, por el vaso y por la médula ósea. Necesitamos que no sean reconocidas por los macrófagos que están en la luz de la vasculatura hepática fundamentalmente. Y para eso necesitamos que se minimice la formación de la biocorona y necesitamos que las nanoestructuras no se asocien entre sí, porque recuerden que como característica principal del material nanoparticulado tienen una energía superficial muy alta y un mecanismo para disminuir esa energía superficial es asociarse entre sí.
En otras palabras, ustedes tengan la plena seguridad que cuando generan distintos tipos de nanoestructura y la tienen en una suspensión acuosa, es muy probable que esas nanoestructuras tiendan a asociarse entre sí, a agregarse. Si esto sucede mientras están circulando, recuerden que cuando se aumenta el tamaño de la nanoestructura, la tendencia a su reconocimiento, captura y eliminación es mayor. Por lo tanto, los procesos de asociación durante la circulación sanguínea deben ser reducidos lo más posible. Para conseguir esto, se trabajó durante bastante tiempo, a principios de los 90, buscando distintas maneras de evitar la biocorona, o al menos de reducirla, y de evitar que se asociaran entre sí las nanoestructuras. Un primer intento lo llevó a cabo una pionera de la investigación liposomal, que es la doctora Terry Allen, una investigadora canadiense extremadamente reconocida, que ahora está bastante mayor. Lo que Terry Allen descubrió es que los gangliósidos GM1 en particular podían funcionar como inhibidores de la asociación de las nanopartículas entre sí y reductores de la opsonización. Este concepto, que en principio generó un montón de entusiasmo, al poco tiempo cayó debido al descubrimiento de que el efecto del gangliósido GM1 es especie dependiente. En otras palabras, el gangliósido GM1 únicamente protege de los reconocimientos en los ratones. En otras especies animales, el gangliósido GM1 no funciona. Entonces, desde el año aproximadamente 1992, se popularizó el empleo de polímeros hidrofílicos ubicados a una cierta densidad sobre la superficie de las nanoestructuras y proveyendo un cierto colchón que funciona mediante dos mecanismos fundamentalmente, el mecanismo osmótico y el mecanismo elástico. Estos polímeros hidrofílicos lo que hacen es impedir que exista una asociación entre el material nanoparticulado entre sí y de este con cualquier cosa que se le acerque, ya sean, por ejemplo, células o también proteínas. Y esta protección inferida por este polímero se llama estabilización estérica. Lo que se utiliza para llevar a cabo la estabilización estérica, entonces, es un polímero que es el polietilenglicol. El polietilenglicol, cuya fórmula tenemos en las slides, debe ser ubicado en la superficie del material nanoparticulado a una cierta densidad superficial, en el caso de, por ejemplo, vesículas que tengan 100 nanómetros de diámetro. Ese polietilenglicol debe tener un peso molecular de 2000 y tiene que estar incorporado en una proporción de un 5% en mol. De esa manera, experimentos de prueba y error mostraron que esa es la densidad que genera una conformación óptima para impedir el acercamiento de cualquier estructura vecina. De manera tal entonces que estas estructuras, estos polímeros de polietilenglicol deben recubrir todo material nanoparticulado que nosotros pretendamos que circule en la sangre tiempo suficiente como para encontrar zonas donde hay una alteración de la permeabilidad vascular y allí puedan extravasar. En estas slides ustedes van a ver distintas conformaciones de este polietilenglicol, desde la conformación en hongo hasta la conformación en cepillo, y van a ver que existe una conformación óptima que permite esa conformación cuando las cadenas de polímero no se enrollan con sus compañeras, no se entanglan con sus compañeras, generar un colchón de aproximadamente 50 angstroms de espesor, suficiente como para impedir las interacciones asociativas. Entonces, a partir de acá se abre para nosotros un nuevo panorama. Podemos hablar de tener distintos tipos de material nanoparticulado circulando. Uno que lo vamos a llamar liso o plain,
que será aquel que no va a estar protegido estéricamente o estéricamente estabilizado. Y otro que sí va a tener una estabilización estérica. Y las características farmacocinéticas de ambos y farmacodinámicas también van a ser completamente diferentes. Si nosotros analizamos cómo va a ser el aclaramiento corporal total de una y otro tipo de nanopartícula, la lisa y la estéricamente estabilizada, vamos a ver que es completamente diferente. Y en estos gráficos tenemos una nanoestructura, un liposoma de colesterol y fosfatidilcolina de huevo, que está en un recuadro colorado, y dos tipos de nanoestructuras que están estéricamente estabilizadas, que una que tiene gangliósido GM1 y otra que tiene polietilenglicol, que están en un recuadro azul. Cuando uno observa cómo es el aclaramiento corporal total de estas nanoestructuras en función de la dosis que hemos administrado, encontramos que las nanoestructuras lisas, las que no tienen protección, experimentan un aclaramiento que es en función de su dosis. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo, cuando hablo de aclaramiento, estoy refiriéndome a los procesos que extraen o eliminan el material nanoparticulado de la sangre. Yo voy a querer, si voy a ejecutar alguna estrategia terapéutica, que mi cuerpo no elimine lo que yo inyecté. Necesito que lo que yo inyecté circule la mayor cantidad de tiempo posible. Si lo que yo inyecto es eliminado de inmediato, no va a estar disponible para que ejecute su acción. Entonces, las nanoestructuras lisas, si yo las inyecto a una dosis bajita, van a ser muy aclarados, muy eliminados inmediatamente. Van a ser inmediatamente desaparecidos de la circulación sanguínea por los mecanismos de captura del hígado, del vaso y de la médula ósea. No me va a servir. Si yo quiero que sean poco eliminados, voy a tener que inyectar una dosis muy alta. Y entonces, ¿qué concluyo? Que la eliminación de mi material nanoparticulado, si no está protegido, va a ser dosis dependiente. Eso significa que si yo quiero un efecto terapéutico determinado, voy a tener que inyectar una cantidad gigantesca de mi estructura nanoparticulada. ¿Y esto es bueno o es malo? Bueno, suele ser malo porque si yo inyecto una cantidad muy grande, puedo causar efectos tóxicos en el paciente. Por otro lado, si tengo ahora material nanoparticulado que está estéricamente estabilizado, voy a experimentar un menor reconocimiento por parte del cuerpo. El cuerpo va a estar, voy a tener mi material escondido al reconocimiento de mi propio cuerpo. Va a experimentar una biocorona menor y va a asociarse con menor intensidad con sus compañeros. Entonces va a haber menos fagocitosis y los órganos encargados de eliminar esas nanopartículas de circulación van a estar menos avisadas de su presencia. Y entonces el material va a poder circular por más tiempo. Y eso es lo que se ve en estos gráficos. Los materiales estéricamente estabilizados no experimentan un aclaramiento que es dependiente de la dosis. En otras palabras, yo puedo inyectar muy poquito y ese poquito puede circular por bastante tiempo porque no será reconocido por mi cuerpo. Lo mismo pasa con la tasa de eliminación. La tasa de eliminación, la velocidad con la cual las nanoestructuras son eliminadas de la circulación, obedece al mismo tipo de cinética. El que no está estéricamente estabilizado se eliminará rápidamente a dosis bajas y a dosis muy altas, cuando yo sature los sistemas de eliminación, se va a eliminar más lentamente. Pero voy a tener una eliminación que va a ser de una velocidad que dependerá de la dosis de lo que yo inyecté. Por lo tanto, si no está estéricamente estabilizado, tengo que inyectar una dosis gigantesca para que se elimine poco y que esa eliminación ocurra despacito. En cambio, si es estéricamente estabilizado, voy a experimentar una eliminación mucho más lenta que no va a depender de la dosis, dentro de un cierto rango.
Por último, analicemos qué es lo que sucede con los niveles sanguíneos, la concentración en la sangre del material nanoparticulado, cuando comparamos aquellos que no tienen protección estérica con los que sí. Lo que vamos a ver es que los niveles sanguíneos de los que son lisos, los plain, los que no tienen estabilización estérica, van a mostrar una concentración en sangre que va a ser dependiente de la dosis. Cuanto más grande sea la dosis, mayor va a ser su concentración en sangre. En cambio, aquellos que están estéricamente estabilizados van a tener una concentración en sangre que va a ser independiente de la dosis. Y esta concentración en sangre o niveles en sangre son una consecuencia directa de las cuestiones que analizamos hace un minuto. Tiempos, si analizamos las vidas medias en sangre, esto en números, de una estructura, un liposoma, que no está estéricamente estabilizado, un liso, comparado con uno que está estéricamente estabilizado, vamos a ver que tiene parámetros farmacocinéticos diferentes. En particular, el tiempo de vida media de los que son lisos tiene dos fases. Una fase de eliminación rápida y una fase de eliminación más lenta. Un tiempo de vida media más corto y un tiempo de vida media más largo. Y esto significa que en la administración de este tipo de nanoestructuras, primero intervienen en su remoción mecanismos veloces de fagocitosis, fundamentalmente a cargo del hígado, y una vez que se saturan estos mecanismos, intervienen otros que son más lentos. En cambio, esto no sucede para las estructuras estéricamente estabilizadas que por lo tanto no experimentan una cinética bifásica. Una vez discutido qué es lo que sucede con la farmacocinética de las estructuras que han sido inyectadas en sangre, y fíjense que no estoy refiriéndome a ninguna en particular, sino que estoy hablando de generalidades que únicamente tienen en cuenta tamaños, cargas eléctricas, tipo de estructura superficial, geometrías y protección o no protección estérica. Veamos de qué manera, una vez que han escapado las nanoestructuras de la vasculatura en los sitios donde hay discontinuidades vasculares, para llegar a las células irrigadas por esos tejidos. Consideremos la situación donde hay una inflamación, una alteración de la permeabilidad vascular o un tumor con una neovasculatura que también es irregular y discontinua, donde ese escape puede existir. ¿Qué sucede cuando las nanoestructuras llegan a las células de los tejidos irrigados por esa vasculatura? Bueno, lo más importante que tengo para decirles es que si las nanoestructuras están intactas, esas nanoestructuras van a ser reconocidas y capturadas por múltiples mecanismos endocíticos, que son mecanismos que dependen de energía, que la célula tiene disponibles para poder internalizar material nanoparticulado. Normalmente, muy pocas estructuras nanoparticuladas son reconocidas de esta manera. Algunas proteínas plasmáticas, lipoproteínas y, sobre todo, virus y bacterias. De manera tal que estos mecanismos no se ponen siempre en juego, excepto cuando quien tiene enfrente la célula es una estructura que tiene un cierto tamaño. Y estos mecanismos de captura son mecanismos exquisitamente regulados. Algunos están más estudiados que otros, por ejemplo, la endocitosis mediada por clatrina. Este es un tipo de mecanismo de captura donde la clatrina es la proteína, una de las proteínas es la proteína específica que está involucrada en este mecanismo, y hay muchos otros mecanismos dependientes de caveolina, no dependientes de caveolina ni clatrina, y la fagocitosis, que solamente la pueden llevar a cabo células especializadas, los fagocitos, y la macropinocitosis, junto con algunas otras más, bastante poco caracterizadas. Lo que tienen en común estas rutas endocíticas, en general todas llaman rutas endocíticas, todas son pinocitosis excepto la fagocitosis,
y cada uno de estos mecanismos, como dije antes, se caracteriza por la existencia de proteínas que son características de esa ruta. Prácticamente todas terminan en un tráfico que culmina con la fusión con lisosomas. Los lisosomas son organoides celulares que tienen ciertas características, fundamentalmente un pH más ácido y la presencia de enzimas involucradas en la destrucción de distintos tipos de materiales. Los lisosomas no solamente son organoides en donde se destruyen estructuras, sino que también juegan roles importantes en la fisiología celular. Pero ahora no vamos a adentrarnos en esto, sino simplemente a señalar que el material nanoparticulado, una vez que es capturado por algún mecanismo endocítico, como ustedes ven en las slides, queda atrapado en el interior de una vesícula citoplasmática. Esa vesícula puede tener distintos nombres y presentar distintas características estructurales dependiendo del tipo de mecanismo endocítico que haya estado involucrado en el reconocimiento. Pero en términos generales se puede decir que esas vesículas que atrapan al material nanoparticulado van experimentando transiciones estructurales, modificaciones en la composición de la estructura de su pared. Repito, el material nanoparticulado hasta este momento está en el interior de la célula, pero no está disponible para tener contacto con cualquier parte de la célula, sino que está atrapado en el interior de una estructura vesicular. Y como les decía, esa estructura vesicular va experimentando cambios hasta que finalmente, en esos cambios, el pH de su interior se hace ácido. Esto ocurre cuando sucede la fusión de esas vesículas con los lisosomas. En ciertos mecanismos de captura existe la posibilidad de que la fusión con los lisosomas sea evitada y el material nanoparticulado regrese de donde vino y la célula lo expulse. Este proceso se llama exocitosis. Cuando la exocitosis ocurre a través de una célula que está funcionando como pared y el material nanoparticulado es capturado desde un lado y exocitado del otro, tenemos lo que se llama proceso de transcitosis. Y de esa manera, que es bastante particular, una nanopartícula puede ser capturada de un lado y liberada desde el otro, en forma intacta. La mayor parte de las veces esto no sucede y las nanopartículas son capturadas por las células y destruidas. En su interior se ocurre esa fusión con los lisosomas. Esto a nosotros nos tiene que llamar la atención, ya que debemos diseñar nanoestructuras que debieran tener la posibilidad de ser capturadas por uno u otro tipo de rutas celulares. Deberíamos poder controlar el proceso de transcitosis si queremos que nuestras nanopartículas atraviesen en forma intacta una pared, entrando de un lado y saliendo del otro, una pared celular, ¿no? Y deberíamos además fabricar nanopartículas que fueran capaces de ser degradadas por los lisosomas. Lo digo porque la mayor parte del material nanoparticulado puede causar daños enormes al interior lisosomal y con esto desencadenar una serie de reacciones celulares que vamos a ver más tarde, pero que están relacionadas con el estrés oxidativo y la generación de necrosis, apoptosis o algún otro tipo de muerte celular relacionada con la destrucción de los lisosomas. Entonces, todas estas cuestiones deben ser tenidas en cuenta cuando uno diseña una nanoestructura. Antes, para la farmacología convencional, estos constraints no existían, pero ahora, si bien tenemos un vehículo que nos puede llevar un principio activo hasta un sitio donde nunca antes había podido llegar, tenemos que pensar en qué va a suceder, cómo va a procesar la célula blanco a esa nanoestructura que ha ingresado a su interior. Respecto de las fagocitosis, sí se sabe, hay un cierto grado de control que se ha podido ejercer experimentalmente sobre las partículas
que van a ser fagocitadas y que está relacionado con su geometría. El proceso de fagocitosis es muy distinto, aunque no lo pareciera a primera vista, de las endocitosis mediadas por clatrina, por ejemplo. En la fagocitosis, las células deben generar movimientos y protrusiones de su citoesqueleto de actina, tal que se pueda formar un anillo alrededor de esa nanoestructura que ha sido reconocida y que va a ser atrapada por la célula. Si nosotros tuviéramos la capacidad, de hecho ciertos grupos de investigación la tienen, de generar nanoestructuras con geometrías alocadas distintas a las esferas, podremos ver que las células fagocíticas no siempre son capaces de fagocitar distintas geometrías. Hay geometrías que, a pesar de tener tamaños pequeños, son imposibles de fagocitar para las células. Y en base a esta observación se pudieron hacer predicciones matemáticas y modelar la forma en que una célula es capaz de fagocitar o no una nanopartícula en función de su geometría. Así se pudo ver que ciertas geometrías son totalmente refractarias a la captura fagocítica y en tanto otras son susceptibles siempre de ser fagocitadas. Si nosotros pudiéramos traspasar esto a la clínica, sería excelente porque nos liberaríamos de la pesadilla de tener que proteger estéricamente con polímeros las superficies del material nanoparticulado, porque lograríamos que no fueran reconocidas por las células que se encargan de eliminar el material nanoparticulado de la circulación, simplemente modificando su geometría. El punto es que estos trabajos, que son muy interesantes y muy prometedores, aún no han logrado ser llevados a cabo con materiales que sí sean biocompatibles. Entonces, hay cierta caracterización estructural que nos habla de la existencia, como ustedes ven en las slides, de un ángulo θ que caracteriza la geometría de nuestras partículas, y hay un ángulo tau que se calcula en relación a este θ y a la normal del sitio de attachment, como ven ustedes en el slide. Cuando el ángulo tau es menor a 45 grados, la célula está en condiciones de generar ese anillo de actina y de ejecutar la fagocitosis exitosamente. Pero cuando el ángulo tau es mayor a 45 grados, la célula no puede generar el anillo de actina. Sí hay un spreading alrededor de esa nanopartícula, pero ese anillo de actina no se puede generar, no se genera esa copa en donde la célula captura prácticamente con la forma de una mano que se abre al material nanoparticulado y el mismo no es ingresado al interior celular. Entonces, todas estas restricciones geométricas que se han podido encontrar para nanopartículas de geometrías caprichosas, lamentablemente hasta ahora no han podido ser reproducidas con materiales que en nuestro cuerpo sí acepte como biocompatibles. Pero entendemos que vale la pena mencionar este conocimiento porque nada nos puede asegurar que podamos desarrollar en el corto plazo materiales biocompatibles que sigan este tipo de restricciones. Por último, quiero señalar que, en base a todo lo que hemos discutido, que existe un cambio de paradigma respecto de lo que se entiende por biodisponibilidad. Convencionalmente, una droga está biodisponible cuando es absorbida oralmente y llega a la sangre. Pero de acuerdo a lo que nosotros vimos, una nanoestructura en sangre no necesariamente va a llegar exitosamente a los tejidos. Para que eso suceda, necesita atravesar la pared vascular. Y para que la pueda atravesar, es necesario que haya alteraciones en la permeabilidad vascular. Por lo tanto, encontrar material nanoparticulado en la sangre no implica de ninguna manera que lo vayamos a encontrar a ese material nanoparticulado en los tejidos. No implica que esté biodisponible. En esta slide lo que les estamos mostrando es cómo liposomas pueden quedar atrapados entre la vasculatura y la matriz extracelular
nosotros podemos estar midiendo su presencia en la sangre y sin embargo esas nanoestructuras no han podido todavía cruzar hacia los tejidos. De manera tal que todo un nuevo conjunto de técnicas analíticas deben ser desarrolladas para poder asegurar que nosotros tenemos nuestras nanoestructuras en una determinada parte del cuerpo. Todo esto se complica cuando las nanoestructuras son biodegradables y cuando por lo general lo que nosotros vamos a estar midiendo no son los lípidos que conforman a nuestra nanoestructura o los polímeros que la conforman, sino las drogas que hemos asociado a las mismas. La mayor parte de las veces eso es lo que nosotros estamos midiendo y no estamos midiendo qué es lo que sucede con la nanoestructura en cuestión. En la izquierda ustedes van a ver cómo es el porcentaje de la dosis inyectada de distintas nanoestructuras que han ingresado al interior de un tumor en función de su tamaño. Y van a ver que hay un tamaño óptimo de esas nanoestructuras que está alrededor de los 120 nanómetros de diámetro, que es aquel tipo de tamaño para el cual es máxima la acumulación en el interior del tumor. ¿A qué obedece esto? Bueno, a que ese es el tamaño óptimo que permite una extravasación en la vasculatura irregular del tumor, a través de la vasculatura irregular del tumor y la consiguiente acumulación en ese parénquima. Tamaños más grandes impiden esa extravasación, tamaños más pequeños, si bien pueden cruzar esas fenestraciones, luego no pueden acumularse y vuelven a la circulación. Así que hay, por lo general, y estos son datos experimentales que se han reproducido independientemente de la naturaleza química del material particulado, hay un rango de tamaños que es óptimo para la acumulación en el interior de los parénquimas tumorales.